3 de enero del 2001, luego de una larga batalla judicial, el juez Juan Guzmán enfrenta a Pinochet por primera vez cara a cara. Tenía conciencia si era un hecho absolutamente inédito, eso de que se juzgue a un expresidente del país por crímenes cometidos presuntivamente por él. Usted me pregunta acerca de si sentí algún tipo de satisfacción. Le podría decir que sentí la satisfacción del trabajo realizado. Un trabajo de años, realizado por los familiares de las víctimas en su lucha cotidiana, por los abogados de derechos humanos y por algunos magistrados que se atrevieron a buscar justicia. Se comentaba de los colegas en tribunales que era difícil, era imposible, eran muchas dudas, pero ya se llegó a esto. Llegó un juez, entró a su casa a interrogarlo. Ese gesto jurídico situó al juez Guzmán en la historia, un magistrado de origen conservador que de joven apoyó el golpe de Estado, que investigó acuciosamente los crímenes de la dictadura y buscó el rastro de los desaparecidos a lo largo de todo Chile, había llegado a la convicción de que Pinochet debía ser juzgado. En el caso del general Pinochet, yo consideré que era autor, toda vez que las órdenes emanaban de él. Fue por esa autoría que yo procesé al general Pinochet. El dictador tendría que responder ante la justicia, pero además el acto de interrogarlo implicaba también el comienzo de otro juicio, el juicio de la historia. Él es el primer juez que se atreve a tocar al intocable Augusto Pinochet y luego aportar a la historia con todas sus investigaciones, cerros y cerros y cerros de expedientes cosidos con hilo, ¿no es cierto? Que en esos expedientes está la verdadera historia dramática de la larga noche del terrorismo Estado de Chile. En este primer interrogatorio el magistrado busca establecer la responsabilidad de Pinochet en los crímenes. Le hice las preguntas derechamente, siguió las órdenes pertinentes para la matanza de todas esas personas, 70 y tantas personas, si se las dio al general Arellano Stark, y ahí me contestó que él no tenía nada que ver con estos crímenes y que eran sus subalternos los que habían ido más allá que lo que se les había ordenado. Pero los antecedentes del juez indicaban lo contrario y Pinochet fue procesado y quedó bajo arresto en su domicilio. Mis apreciaciones eran que no era cierto lo que él me expresaba, por mucho que negara haber tenido participación como autor en estos crímenes, yo estimaba que estaba establecida su participación como autor en virtud de otras pruebas. No fue posible confrontarlo con esas pruebas, porque la Corte Suprema lo absolvió por razones de salud. Nuevamente la impunidad. Y Pinochet se salva de la acción de la justicia porque es declarado demente senil, que tenía una demencia que le impedía y lo incapacitaba para enfrentar un proceso. Que trataron de matar a los que trataron de liquidar. En el 2003 Pinochet comete un error. Da una entrevista a María Elvira Salazar, periodista de un canal en Miami. ¿Y qué voy a pedir perdón? Y que una vez trataron de asesinarme en el cajón del Maipo. Como digo, los dictadores terminan mal y yo no me consideré nunca dictador. Yo me imagino que le ofende, porque eso es lo que le dicen. Me ofende, ¿ah? Ya me digo más. Veo esta entrevista y me di cuenta de la manera como el general Pinochet sorteaba las distintas preguntas que le hizo la periodista, y este elemento más me confirmó que estaba con sus facultades mentales aptas. Nuevamente Pinochet es sometido a proceso. Guzmán logra que sea prontuariado, para algunos fichado como delincuente. Ya había suficiente prueba en cuanto a la perpetración de todos estos, o de la mayoría de estos crímenes. Y finalmente había prestado declaración el general Pinochet. Esto es, se reunían las condiciones para someterlo a proceso.
obviamente la defensa de Pinochet lo primero que hizo fue tratar de impedir que se le prontuariara, porque era un delincuente, ¿te fijas? Pero era, bueno, tocar el piano, como se dice en la jerga policial, las 10 huellas digitales, ¿no? Embadurnarle los dedos, ¿no? Y las típicas fotografías de frente, de perfil. Pero luego fue absuelto por la Corte de Apelaciones por razones de salud. Nuevamente la impunidad. Más tarde vinieron otros procesamientos en su contra, de otros magistrados, hasta que finalmente estalla el caso Rix, donde lo acusan de enriquecimiento ilícito junto a toda su familia. Cuentas secretas descubiertas en Estados Unidos así lo acreditan. Para ocultar los millones de dólares mal habidos, las abrió con identidades falsas. Entonces yo creo que hay una doble mancha. Quedó como un imputado, un procesado, alguien que lo enfrentó a la justicia, que se liberó acudiendo al expediente de la demencia senil, que después él mismo demostró que no era tal. Por lo tanto, uno podría perfectamente decir una tremenda cobardía, incapacidad de enfrentar la justicia, y después quedó con la regla de oro de los dictadores, ¿no? O sea, terminó haciendo lo que hacen todos, robando, digamos, y haciéndose rico a costa del dinero del país, de los chilenos. En el 2004 ocurre uno de los hallazgos más dramáticos de los logrados por el juez Guzmán en su investigación. Un descubrimiento que confirma la crueldad con que actuó la dictadura. Se sabía en ese entonces, cuando fuimos a Quintero, de que eran lanzados amarrados con rieles, pero no habían aparecido rieles, no existían los rieles, ¿te fijas? Entonces, otra cosa era ver si se podían sacar desde el fondo del mar, después de tantos años, esos trozos, algunos de esos trozos de rieles. Por tanto, me acuerdo que había como una expectativa muy grande. El detective Alejandro Viñolo, junto a un buzo local, logra ubicar en el fondo marino pruebas tangibles de la metodología del horror con que actuó el régimen. Con Raúl empezamos a marcar el lugar, se empieza a marcar, él me bajó muchas veces, fueron semanas de trabajo todo el día. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Un mes y medio. Y él sube y me dice: Alejandro, encontré el primer día. Fue impactante en el silencio y la tranquilidad que tú ves ahora, porque fue más o menos en este tiempo. Es difícil poder explicarlo. Fue una sensación súper linda para uno como profesional, pero también para la gente que estaba esperando el resultado de las faenas que nosotros teníamos a diario. El detective informa al juez Juan Guzmán, quien viaja a Quintero para recuperar los rieles. Testigo privilegiado de ese día histórico fue el periodista del diario La Nación, Jorge Escalante. Al embarcarme, al poner el pie en la lancha, me acuerdo que el corazón me palpitó más aceleradamente, porque al sentir ya el movimiento del mar, te fijas, yo pensé, bueno, a lo que vamos a desenterrar rieles, o sea, vamos a desenterrar una parte dolorosa, tremendamente dramática de la historia de Chile. Tú veías aparecer ese trozo de riel, ¿no? Y como que despertabas, ¿no? Pero despertabas y estabas ahí en el bote, y como que eso se hacía realidad.
sea, uno ve el peso que tienen esos rieles, que eran más o menos de 1 metro, que nosotros al tomarlo, teníamos que tomarlo entre 2 personas, porque solo no se podía, porque eran muy pesados, y claramente que con un cuerpo amarrado, adosado, tiene que haber sido terrible. Es difícil poder explicar qué es lo que ellos sentían en ese momento de poder realizar un acto como ese, o sea, de poder lanzar a una persona que quizás muchas veces iba con signos vitales, no iba muerta. Entonces la crueldad al máximo. Tiene su peso normal, de un fierro tan pesado, pero también tenían un peso moral, un peso histórico. Me imaginé el vuelo y me imaginé los cuerpos, la escotilla abierta de los helicópteros Puma y los cuerpos cayendo. Alejandro nos explica hoy por qué los rieles pudieron ser descubiertos. En ese costado está la base aérea. De las declaraciones se puede extraer que llegaban aviones o avionetas con prisioneros políticos, ya con rieles amarrados y con los sacos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos avanzaban hasta acá y los lanzaban en este sector sin saber, porque no era gente, mucha no era de la zona, que acá existe una roca submarina gigante, que es el Bajo Cochrane, y de una u otra forma los cuerpos fueron quedando ahí. Hoy se sabe que en las profundidades del mar de Chile podrían encontrarse casi 500 000 de personas que fueron lanzadas desde helicópteros y embarcaciones pertenecientes o relacionadas con las Fuerzas Armadas. Jorgelino Vergara, el mocito de Manuel Contreras, nos relata lo que ocurría con los detenidos después que eran asesinados. Se les quemaban las huellas dactilares y cicatrices, por ejemplo, que pudieran identificar el cadáver, con sopletes, esos sopletes antiguos, parafina. Y ese procedimiento lo hacían normalmente porque donde estaba el pabellón de soltero, donde yo vivía, afuerita, ponte tú, como a 10 metros, había una piscina con la forma de un riñón, de estos riñones que usan en la enfermería. Esa era la forma de la piscina, chiquita, y ahí dentro de esa piscina se quemaban los cadáveres. Jorgelino, ¿habían nombres para designar o para llamar a las personas cuando ya eran asesinados, cuando se les ponían los rieles? En fin, cuéntame cómo era ese proceso. Normalmente en el gimnasio que teníamos en el cuartel, siempre habían trozos de riel en una esquina, alambres, farderos y sacos. ¿Fijas? Entonces el procedimiento era, ya que el muerto está eliminado 100%, embalado, y ahí se le aplicaba, se le amarraba el trozo de riel. ¿Tú tenías que llevar esos rieles y esos alambres? No. Eso lo hacían los agentes, los que se encargaban, digamos, de empaquetar los cadáveres. ¿Qué es empaquetar? ¿Qué se hacía cuando la persona ya estaba muerta después de la tortura? Simplemente lo empaquetaban. Pues el empaquetamiento consistía en eso, en amarrarle el trozo de riel, ¿no es cierto?, ya sea en la espalda o en la caja torácica, y después 2 bolsas de polietileno grueso, ¿no es cierto?, y después los sacos paperos, y todo eso embalado, bien amarrado con alambre fardero. ¿Qué ocurría con esas personas después? Esas personas eran transportadas en los portamaletas de los vehículos al Dehue, a la escuela de paracaidismo, y de ahí salían en los helicópteros Puma a tirarlos al mar. Un mecánico de la Fuerza Aérea que participó en estas operaciones nos cuenta lo que vio en esos amargos días, algo que se resiste al olvido. Bueno, este primer vuelo fue un día viernes, un cuarto para las 5 de la tarde, porque ya estábamos por irnos, y se me avisa que tenía que hacer un vuelo local. Abro la puerta del helicóptero y me encuentro, pero en forma inmediata, al frente mío un hombre robusto, con un riel de tren, y al lado, al otro lado de la otra puerta, había una dama, pues había una parte de la pierna y un pedazo de vestido blanco. Esa impresión no se la veía a nadie, porque ver ese tipo de cosas
Lo que me quedó en mi retina fue eso del sacado con rieles, ¿no es cierto? Y ya esta gente ya con un olor más o menos mucho más fuerte y hay unos que llevan ya, yo creo, ya descompuestos. No, impresionante. El piloto deja quieto el helicóptero a unos 10 metros del mar, enciende una luz verde, abre las puertas el hombre que va a hacer la operación y yo me doy cuenta que él está haciendo esa operación porque se me enciende una luz en el panel de falla que dice door, que significa puerta abierta. Y bueno, ahí uno se da cuenta de que ya se lanzaron las malas. Al regresar a la base, Juan no fue capaz de cumplir con sus nuevos deberes como mecánico. No pude lavarlo. No pude lavarlo porque no tenía el estómago para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dejo las puertas un poco abiertas, las ventanillas de los pilotos y todo algo abierto para que el día lunes ya no hubiera tanto olor y tanta cuestión, entonces ahí ya y se me sanciona porque no lo lavé el helicóptero y todo eso. Hasta ahora solo un cuerpo ha emergido desde el océano. Marta Ugarte apareció en septiembre de 1976 en la playa La Ballena, ubicada en Los Molles. Los diarios de la época rápidamente lo calificaron como un crimen pasional, pero hoy sabemos lo que realmente ocurrió. Marta Ugarte no se le puso la inyección letal al último, motivo por el cual cuando la iban transportando en el Puma, en el helicóptero, para ir a arrojar los cadáveres que llevaban al mar, Emilio Troncoso, agente del cuartel Lautaro, se dio cuenta que iba viva, vio que se movió el paquete, el saco. Entonces al desamarrar el saco Emilio Troncoso, con el mismo alambre la estranguló arriba en el helicóptero. La estranguló con el alambre y le dio muerte. Yo deduzco que por qué salió a flote ese cadáver, porque no amarró nuevamente el saco este compadre. ¿Te fijas? Entonces ese fue el motivo por el cual el cadáver de Marta Ugarte salió a flote y lo encontraron posteriormente en la playa. Los rieles recuperados están hoy en el Parque por la Paz Villa Grimaldi. Son parte de un monumento para que no olvidemos lo que un día sucedió en Chile. Adherido a uno de los rieles o a uno de los pedazos de riel hay un botón de una vestimenta. Eso es un hecho más que sirve como presunción de que hubo una persona hundida con un riel en un lugar determinado y que hoy día queda ese vestigio. Pero no solo afloraron estos rieles, sino que con ellos la cruda verdad para quienes por años buscaron a sus familiares. Oye, en 2 años más, ¿crees tú que voy a poder hacer este ejercicio? 86, 87, no, pues, 90 pues, 90 años. Mira, primera visita aquí, un momento, Rieles Bahía de Quintero. ¿Se puede entrar? Sí, está abierto. ¿Quieren entrar? Creo que no. Creo que este es el lugar, uno de los lugares más duros, o sea, de entrada es como el golpe más duro. Siempre la naturaleza ha hablado para dejar de manifiesto ante el país y ante la comunidad internacional que lo que estábamos diciendo, habían personas detenidas desaparecidas, no lo creían. Sin embargo, la naturaleza nos habla. Y más de eso, los mismos huesos, los compañeros, hablaron, ellos hablaron, es cierto, lo que es nuestro
familiares dicen. Como una coincidencia del destino, la playa de Loncura, el lugar donde Ana veraneaba con su marido Manuel y sus hijos, se encuentra a solo cientos de metros de Quintero, donde se encontraron los rieles utilizados para hacer desaparecer a las personas en el mar. Yo le estoy diciendo a la señora Anita que en realidad es un placer para nosotros tenerla aquí en el restaurante, porque ella ha hecho tanto en Chile durante estos 40 años, pues un orgullo. A mí me emociona que ella esté viva, bien, con alegría, que haya transformado todo este dolor en apoyar a otros que a lo mejor fueron más débiles en su momento, y usted pudo hacerlo, pudo acompañarlo. De verdad a mí me emociona mucho. Gracias, todo eso gracias a Cariño y la gente de su cariño. Ay, sí. Mira los rieles que pusieron amarrados para que no salieran a flote, no aparecieran más y que nunca lo pudiéramos encontrar. Pero ellos están con nosotros. Ellos están con nosotros. Siguen vivos. Ana quiere volver a tocar el agua donde se bañó tantas veces con su esposo y sus hijos, el mar que hoy oculta sus restos. No creo que sea un hallazgo importante para ellos, porque pierden su esperanza de encontrar los restos de estas personas y poder hacer el funeral que les corresponda y rendirles los homenajes necesarios. Ya muchos de estos familiares desaparecidos ya perdieron esta esperanza. Es triste de ver cómo hasta el mar, hasta la hermosura de la naturaleza fue denigrada o insultada con tanto homicidio y con la manera como se hizo querer pensar a la sociedad, a la gente, a los chilenos, que nunca había habido tortura, que nunca había habido prisión forzada, que nunca hubo secuestro ni asesinato. Diciembre del 2006 y el general Augusto Pinochet llega en grave estado al hospital militar. Su salud ya está muy debilitada, tiene 91 años. Estamos en la mano de Dios y de los médicos nomás. ¡Gracias, Pinochet! ¡Gracias, Pinochet! ¡Gracias, Pinochet! Ha muerto el presidente Pinochet. Ha perdido Chile hoy uno de sus hijos más notables. ¡Una y otra vez! ¡Viva Chile, Pinochet! ¡Viva Chile, Pinochet! Yo creo que es un momento de duelo nacional. Estamos todos muy tristes por lo que le pasó a nuestro general y a nuestro salvador. Una pena enorme porque se ha perdido un hijo ilustre de Chile. Todas esas personas malagradecidas tienen odio, tienen rencor. ¡Que murió el asesino! ¡Que murió! Feliz de la vida, aunque él no alcanzó a hacer todo lo que tenía que decir y decir dónde están los detenidos desaparecidos, que es uno de mi hermano. Este es el día más feliz de mi vida. Murió un asesino maldito, se murió. Gracias, señor. Ella viene del hombre a festejar esto. Lo mejor que he tenido esta Navidad, esto. La mejor Navidad, y nunca lo voy a olvidar esta Navidad. ¡Viva Chile, libertad! ¡Viva Chile! Sentí alegría, pero como siempre se cruzan weas. Pinochet después salió libre de poco y baja y creo que fue condenado por ladrón y no por haber matado a miles de... No solo haber matado, sino que destruido el país. Perdimos muchos valores. Murió Pinochet y ¿qué sacamos con eso? Sí, quedó la herencia que él dejó. Los periodistas extranjeros sufren la ira de los adherentes al general, que los culpan por su arresto en Londres. ¡Españoles culiados!
y esto dificulta bastante. ¡Españoles, hijo de puta! ¡Españoles culiados! ¡Hijo de puta! Los ánimos están bastante alterados. Bueno, nos arrancan. Por lo menos podremos concordar que este es el Chile de hoy. En un lado están los unos y en el lado están los otros, con un grado de violencia verbal y en algunos casos aquí ya se llegó a la práctica. ¿Y qué hacemos por solucionar este asunto? Si yo creo que ¿cuánto más va a resistir Chile así? Era diciembre del 2006 y más de 70.000 adherentes de Pinochet se agolpaban aquí, en el exterior de la escuela militar, para despedir a su líder. Había muerto el dictador, un hombre acusado de innumerables crímenes, pero que sin embargo nunca pisó una cárcel. No quiero ver esto. Yo no tengo admiración ni cariño por Jean Pinochet, no. Y no es cosa de ahora, los que me conocen saben que hace muchos años. ¿La tuviste? Por Pinochet sí, mucho. Tal vez haría sido interesante y a lo mejor habría pasado la historia de Pinochet. Se hubiera asumido lo bueno y lo malo. Pero no lo hizo. Y no lo hizo nadie de su alto mando, además. Que habría sido interesante, además. Habría sido interesante porque resulta que todos habríamos asumido nuestras responsabilidades. No es que los subalternos seamos inocentes, yo nunca he dicho eso. Solo que había una cadena de mando. Y lo interesante habría sido, desde arriba hacia abajo, haber asumido cada uno su propia responsabilidad. Habría sido para enorgullecerse haber pertenecido a un ejército así. Pero no fue así. ¿Hoy no hay orgullo en haber pertenecido al ejército? ¿En mí? No, yo estoy preso. ¿De qué modo enorgullecer? En la misa, el nieto militar de Pinochet se sale del libreto y alude al juez Guzmán. Fue este el enemigo el que más fuerte le pegó. Lo golpeó en lo físico, mermando su capacidad de movimiento. Lo golpeó en lo psíquico, dejándolo más indefenso aún frente al aprovechamiento de sus enemigos políticos. Pero donde más fuerte lo golpeó fue en lo afectivo, haciéndolo ver como su mujer y familia eran vejados por jueces que buscaban más renombre que justicia. Estoy convencido que mi actuación no fue política. Yo creo que mi actuación fue absolutamente profesional. Por eso me entristece que muchos de mis amigos de larga data no continúen considerándome a mí como amigos de ellos. Nada puede ser más importante que la convicción que él tiene de haber hecho su trabajo lo mejor posible. Habría sido espantoso que no lo hiciera. Valió la pena realizar todos estos esfuerzos y valieron la pena, y es preferible eso a estarme hoy día sentando con un chal. Me gustaría mucho, pero es preferible las realizaciones judiciales que estar hoy día sentado con un chal oyendo alegatos y a lo mejor quedándome dormido. Horas más tarde, el cuerpo de Pinochet es trasladado a Concón, donde sus adherentes le rinden un último homenaje. Luego, sus restos serían cremados. En una irónica paradoja, la tumba de Pinochet no es pública. Sus adherentes no pueden visitarlo, al igual que los familiares de los detenidos desaparecidos que no pueden llevar flores a sus muertos.
y él nunca va a tener una tumba. Desapareció. Tendría que ir a los tribunales. Y de eso es lo que querían salvarlo. Que estuviera ahí frente a los familiares de las víctimas. Por no decir un Chile entero. El mayor Carlos Herrera es el único militar condenado que ha pedido perdón a sus víctimas y uno de los pocos que ha colaborado con la justicia. Me encantaría que mi país, mis nietos, mis 8 nietos de diferentes edades, puedan vivir en un país reconciliado, en un país en paz, un país que todos nos podamos mirar a la cara y nos respetemos nuestras diferencias. Probablemente no sea yo la persona más indicada para decir esto, pero por mi condición de preso y violador de los derechos humanos, pero creo que es el momento de dar paso. Y desde ya entonces ofrezco a que quiera hablar conmigo sobre materia de derechos humanos. Otros presos de acá me han pedido que también están en la misma idea, como es el caso de Armando Cabrera, de Conrado Sessenich, de Miguel Stay, quienes me han pedido que también ellos se suman a esto. Invito también, si es el caso, a la comisión con el debido respeto y respetando nuestras diferencias. Yo creo que podemos conversar y creo que sería un buen paso.